Trump rechaza la llamada sorpresa para testificar en su juicio político. Los abogados del expresidente perdieron poco tiempo en rechazar la invitación a testificar, diciendo que el juicio era inconstitucional y la solicitud de testificar un truco de relaciones públicas. Los gerentes de juicio político de la Cámara de Representantes emitieron una solicitud sorpresa el jueves para que Donald Trump testificara en su juicio en el Senado la próxima semana, haciendo un intento arriesgado de interrogar al expresidente bajo juramento sobre su conducta el día de los disturbios en el Capitolio. Sus abogados lo rechazaron rápidamente. En una carta dirigida a Trump, el representante Jamie Raskin, el principal fiscal de juicio político de la Cámara, dijo que la respuesta del expresidente esta semana a la acusación de la Cámara de que incitó a una insurrección el 6 de enero había cuestionado hechos cruciales sobre sus acciones y exigió más explicaciones. Hace 2 semanas presentó una respuesta en la que negó muchas acusaciones fácticas establecidas en el artículo de juicio político, escribió Raskin, demócrata de Maryland. Por lo tanto, ha intentado poner en discusión hechos críticos a pesar de la evidencia clara y abrumadora de su delito constitucional. Propuso entrevistar a Trump en un momento y lugar mutuamente convenientes entre el lunes y el jueves. El juicio comenzará el martes. Pero los abogados de Trump, Bruce Castor y David Schoen, perdieron poco tiempo en rechazar la invitación. Dijeron que Trump no quería formar parte de un procedimiento que insistieron en que era inconstitucional porque ya no está en el cargo, y calificó la solicitud de Raskin de un truco de relaciones públicas. Su carta solo confirma lo que todos saben, no puede probar sus acusaciones contra el 45º presidente de los Estados Unidos, que ahora es un ciudadano privado, escribieron en una carta al señor Raskin. Schoen y otros asesores de Trump, Jason Miller, aclararon más tarde que el expresidente no planeaba testificar voluntariamente antes o después de que comience el juicio. En cambio, su equipo de defensa tiene la intención de argumentar que el caso debe ser desestimado por motivos constitucionales y que Trump no es culpable del cargo bipartidista de incitación a la insurrección en el que la Cámara afirma que provocó una turba con reclamos de fraude electoral sin fundamento para atacar el Capitolio en un intento por evitar que el Congreso formalice su pérdida. Es probable que la decisión, si se mantiene, sea útil para ambas partes, con los republicanos del Senado ya haciendo cola para absolver a Trump por segunda vez en poco más de un año. El testimonio de un expresidente célebre y descortés que sigue insistiendo falsamente en que ganó las elecciones corre el riesgo de poner en peligro su defensa. Los demócratas podrían haberse beneficiado del testimonio de Trump, pero su silencio también permite a los gerentes de la Cámara decirle a los senadores que juzgan que al menos le dieron a Trump la oportunidad de expresar su opinión. Quizás lo más importante es que rápidamente afirmaron, a pesar de las protestas de la defensa, que su negativa estableció una inferencia adversa que respalda su culpabilidad, lo que significa que citarían su silencio como una prueba más de que sus alegaciones son ciertas. A pesar de la retórica de sus abogados, cualquier funcionario acusado de incitar a la violencia armada contra el gobierno de los Estados Unidos debería agradecer la oportunidad de testificar abierta y honestamente, es decir, si el funcionario tenía una defensa, dijo Raskin en un comunicado el jueves. Demostraremos en el juicio que la conducta del presidente Trump fue indefendible. Raskin aún podría intentar solicitar el testimonio de Trump durante el juicio, pero hacerlo requeriría el apoyo de la mayoría del Senado y podría desencadenar una batalla legal desordenada por reclamos de privilegios ejecutivos que podrían demorar semanas o más en resolverse, entorpeciendo la agenda del presidente Biden y los demócratas. Los miembros de ambos partidos que ya presionan por un juicio rápido manifestaron escepticismo el jueves para llamar a Trump. Creo que es una idea terrible, dijo el senador Chris Coons, demócrata de Delaware y uno de los aliados más cercanos de Biden, sobre la presencia de Trump en el estrado de los testigos. Cuando se le pidió que aclarara su razonamiento, respondió, ¿conoce al presidente Trump? No creo que eso sea de interés para nadie, dijo el senador Lindsey Graham de Carolina del Sur, uno de los aliados del presidente. Es solo una pesadilla para el país hacer esto. Los gerentes dijeron que su invitación para que Trump testificara fue motivada principalmente por la respuesta oficial de sus abogados al cargo de juicio político, presentado ante el Senado el martes. En él, los abogados de Trump negaron rotundamente que hubiera incitado el ataque o que tuviera la intención de interrumpir el conteo de votos electorales del Congreso,
a pesar del enfoque claro y declarado de Trump en usar el proceso para anular los resultados. También negaron que un discurso ante una multitud de sus partidarios justo antes del ataque en el que Trump instó a la multitud a ir al Capitolio y luchar como el infierno contra los resultados de las elecciones, sugiriendo que los legisladores republicanos y el vicepresidente Mike Pence tenían el poder de cambiar el resultado, tuvo algo que ver con la acción en el Capitolio. El equipo de Trump argumentó que el expresidente no podía ser culpable de esas declaraciones o de las falsedades que difundió sobre el fraude electoral, porque estaban protegidas por los derechos de la primera enmienda, dado que cree que él fue el verdadero ganador. En su carta y declaración posterior, Raskin no indicó si tenía la intención de intentar solicitar el testimonio del señor Trump o de cualquier otro testigo cuando comience el juicio. La pregunta ha resultado difícil para los 9 directores de la Cámara, debido a que se movieron rápidamente para acusar a Trump solo una semana después del ataque. No hicieron ninguna investigación significativa antes de acusarlo, dejando huecos en su registro de pruebas. Uno de los más notables tiene que ver con la presión con la que se comportó Trump cuando quedó claro que el Capitolio estaba siendo atacado el 6 de enero. El presidente envió varios tweets simpatizando con la mafia y pidiendo la paz durante ese tiempo, pero como dejaron en claro los gerentes de la Cámara en su escrito de juicio de 80 páginas presentado ante el Senado esta semana, poseen poca evidencia más directa de cómo respondió Trump. En cambio, se basa en informes de noticias y relatos de legisladores que intentaron desesperadamente comunicarse con él para enviar refuerzos de la Guardia Nacional, lo que ha sugerido que estaba encantado con la invasión. El testimonio de Trump u otros funcionarios de la Casa Blanca o militares podría aclarar eso, pero en este caso es casi seguro que una mayor comprensión prolongaría la prueba en semanas o más. Los republicanos son reacios a una difusión extendida de la conducta de Trump, pero para los demócratas el costo sería elevado para sus ambiciones de aprobar una legislación de alivio de COVID-19 e instalar el resto del gabinete de Biden, con muy pocas posibilidades de cambiar finalmente el veredicto de la prueba. El senador Chuck Schumer, demócrata por Nueva York y líder de la mayoría, con quien probablemente descansará la decisión, ha indicado que sería cómodo proceder sin testigos. Avanzaremos con un juicio justo y rápido, dijo el jueves. Los administradores de la Cámara presentarán su caso. El abogado del expresidente preparará una defensa y los senadores tendrán que mirar profundamente en sus conciencias y determinar si Donald Trump es culpable y, de ser así, alguna vez calificará nuevamente para disfrutar de cualquier cargo de honor, confianza o lucro bajo los Estados Unidos. El cálculo para el equipo legal de Trump es mucho más simple. Además de alinear a los senadores republicanos reacios a condenar a un expresidente que sigue siendo tan popular en su partido, Trump podría ponerse en peligro legal si testifica. Tiene predilección por declarar falsedades y es un delito federal hacerlo ante el Congreso. Schoen acusó a los demócratas en la Cámara y el Senado de llevar a cabo un procedimiento injusto. Dijo que aún tenía que compartir incluso las reglas básicas, como cuánto tiempo tendría la defensa para presentar su caso. No creo que nadie que esté siendo acusado se presente en los procedimientos que creemos firmemente que son inconstitucionales, dijo Schoen en un mensaje de texto. Castor y él también rechazaron el razonamiento de Raskin de que el hecho de que Trump no testificara fortalecería su argumento de que es culpable. Como seguramente sabe, escribieron, no existe tal cosa como una interferencia negativa en este procedimiento inconstitucional. De esta forma, terminamos con todas las noticias de este video. Coméntanos qué te han parecido las noticias de hoy, suscríbete para no perderte de ninguna noticia importante, y dale a like si te ha gustado. Nos vemos en el próximo video.